Se aporta un triángulo ABC y un eje de afinidad, y se pide establecer la afinidad que hace que ese triángulo se transforme en un triángulo rectángulo isósceles, siendo el ángulo recto del transformado el que se produce en el punto A', afín de A. O sea que hay que establecer esa afinidad. Conocimos el eje, sabemos que este triángulo se transforma en un triángulo rectángulo isósceles. Bien, nosotros sabemos que si es un triángulo rectángulo, prolongando este lado y prolongando este otro hasta cortar al eje, se van a producir dos puntos que unidos con el afín de A van a formar un ángulo de 90 grados. Y esa es la manera de garantizar que se transforma en un triángulo rectángulo. Por tanto, esa primera parte la podemos realizar simplemente prolongando. Tendremos este punto y este, tomaremos el punto medio y dibujaremos esta semicircunferencia. Sabemos que desde cualquier punto de ella se ve este segmento bajo 90 grados. Esta semicircunferencia sería el arco capaz de 90 grados de ese segmento. Por otro lado, sabemos que en la afinidad se cumple la conservación de las razones dobles y razones simples, es decir, que el punto medio de este segmento se va a convertir en el punto medio del segmento transformado. Pero en el segmento transformado, ese punto medio va a ser también un punto que unido con A forme una recta con un valor angular conocido, puesto que si dibujamos un triángulo rectángulo, vamos a hacerlo aquí en la parte derecha, en rectángulo isósceles, uniendo este punto con el punto medio, en el triángulo rectángulo, por ser en rectángulo isósceles, este ángulo, formado por la línea esta y uno de los lados, es de 45 grados. Por tanto, la condición de distancia de unir este punto con el punto medio se convierte en una relación angular en la figura transformada, que es lo que a nosotros nos interesa. Por tanto, uniríamos A con el punto medio de este segmento y esa línea sabemos que va a cortar aquí al eje en un punto y desde la fin de A se va a ver el segmento formado por estos dos puntos bajo 45 grados. También se vería este otro, puesto que este se transforma en 45 y este también en 45, aunque aquí no lo sean, evidentemente. Por tanto, ahora ya haremos el arco capaz de 45 grados de este segmento. Por tanto, tomamos el punto medio del segmento, levantamos una vertical, una perpendicular y una línea aquí que forme el complementario, 90 menos 45, 45. Se cortan ambas líneas en este punto, que es el centro del arco capaz. Dibujamos ese arco y sabemos que desde todos esos puntos se ve el segmento este de color azul bajo 45 grados. Para que se cumplan las dos condiciones, se da simplemente en el corte de ambos arcos. Por tanto, el afín de este A sería este punto, que va a ser el que vamos a llamar A', que es el que se transforma en 90 grados. Y ahora ya simplemente es hallar la figura afín. Prolongar este lado, que ya lo tenemos prolongado, unir este punto con A' mediante una recta, y el corte de esa línea con la paralela a la dirección de afinidad marcada por A y A' determina el afín del C, que es el C'. Y haríamos la misma operación con el punto B. Esta línea prolongada corta en este punto al eje, que es doble, el cual unido con A' determina una línea, y por B haremos una paralela a la dirección de afinidad y tendremos ahí el B', que es el afín de B. Y esta sería la figura transformada. Y ya tenemos la afinidad definida, que hace que este triángulo se transforme en un triángulo rectángulo isósceles. Esta sería la pareja de puntos afines, etc. Para un caso que luego veremos, se recuerda que hay un concepto que es el de característica de afinidad, que en cualquier pareja de puntos afines hay un valor constante en toda afinidad, que es que el cociente entre esta distancia y esta otra es un valor constante. O sea que en la afinidad hay un concepto que es característica de afinidad. Y, digamos, una vez que tenemos la dirección y una pareja de puntos afines, pues la distancia desde este punto hasta este, el cociente de distancias de este punto a este, partido por la distancia de este punto a este, es un valor constante, que sería el mismo que desde esta medida entre esta, y sería el mismo que entre esta medida y esta. Esto luego haremos un ejercicio relacionado con este concepto. Segundo caso que planteamos es aquel en el que queremos transformar un triángulo ABC en un triángulo rectángulo en C'. Se conoce el eje de afinidad y la dirección de afinidad. Se aporta como datos para el triángulo ABC el lado AB, que como se puede observar es paralelo al eje de afinidad, y el baricentro G del triángulo. Para hallar el vértice C, o sea que conociendo un lado de un triángulo y su baricentro, para conocer el tercer vértice de ese triángulo, sabemos que la distancia del baricentro al punto medio del lado es la mitad de la distancia del baricentro al vértice. Por tanto, uniremos G con el punto medio del lado AB, y esta medida la vamos a llevar dos veces hacia arriba, puesto que esta distancia de G al punto medio es la mitad que la distancia del G al vértice. Por tanto, trazaremos un arco de centro en G y este radio,
tendremos este punto y ahora repetiremos la operación con centro en este punto y este nuevo radio llevaríamos. Esto sería la forma, en fin, gráfica de hacerlo, pero también podríamos haber tomado esta medida y haber llevado el doble hacia arriba. De esta manera tenemos ya el triángulo ABC que lo podemos dibujar. Como el vértice C se va a transformar en un ángulo de 90 grados por la afinidad esta, pues no hay más que prolongar CA y CB hasta cortar al eje en 2 puntos, y esos puntos son aquellos desde los cuales se verá, forman un segmento desde el cual se verá mediante el transformado del punto C bajo 90 grados. Lo cual significa que tomaremos una semicircunferencia de este diámetro y sabemos que en ella se va a encontrar el transformado del punto C. Como conocemos la dirección de afinidad, D, no hay más que por el punto C hacer una paralela a esa dirección, y una vez que tenemos esa paralela veremos que corta a la semicircunferencia en el punto C' buscado. Y ahora ya simplemente sería hallar, con esta pareja de puntos afines y este eje de afinidad, hallar la figura transformada. No hay más que sabemos ver en este caso que el lado AB es paralelo al eje, con lo cual su afín también lo va a ser, y ahora simplemente pues uniremos este punto doble con el punto C y por el punto B haremos una paralela a la dirección de afinidad. De esta manera formamos los tres vértices A', B' y C' que forman el triángulo buscado. O sea que al transformarse el punto C en 90 grados hemos prolongado esto hasta el eje. Desde este segmento debe ser visto desde el afín de C bajo 90 grados, luego el C' se encontrará en esta semicircunferencia. Como conocemos la dirección de afinidad, no hay más que hacer esa paralela a esa dirección y tendríamos ya ahí el C' y por tanto ya la fase final del proceso no tiene misterio. El tercer caso que vamos a resolver es similar al anterior, pero con una pequeña variación. Se aporta un triángulo ABC y un eje de afinidad. Se pide hallar la afinidad que transforma este triángulo en un rectángulo en C', es decir, en el transformado de C, pero en este caso, en vez de conocer la dirección de afinidad como en el caso anterior, lo que se conoce es la característica de afinidad, que como decíamos hace unos momentos, es la relación de distancias entre del punto de corte, o sea, tomando la línea definida por el punto C y su afín, pues esa línea determina aquí un corte con el eje. Pues el cociente entre la distancia desde este punto de corte con el eje al C', partido por la distancia de este punto al C, eso da un valor constante en todos los elementos de esa afinidad. Y eso constante se llama característica de la afinidad. En realidad sería menos un cuarto, o sea que si queremos que esa razón sea un cuarto, deberíamos decir menos un cuarto, porque la distancia de este punto a C', partido por la distancia de este punto a C, como se ve, son segmentos que van en sentido contrario. Y ese signo menos nos indica eso. Bien, lo que vamos a hacer va a ser coger y, bueno, lo primero es, si se transforma en un triángulo rectángulo, prolongar los lados CA y CB y hacer, como en el caso anterior, la semicircunferencia en la cual se va a encontrar el transformado del punto C para garantizar ese triángulo rectángulo en C'. A continuación sabemos que cualquier punto de este eje de afinidad le podemos unir con C y formar ahí un segmento, y ese segmento dividirlo en 4 partes, llevar una a continuación, y mediante una paralela tendremos ya todos los puntos que garantizan que al unir el C con cualquiera de estos me da en su corte con la paralela un punto que garantiza lo de la característica. Por tanto, lo primero que hacemos es unir C con un punto cualquiera del eje. Y ahora hacemos por el teorema de Tales, dividimos esto en 4 partes iguales. Para ello hacemos una línea inclinada cualquiera y llevamos 4 segmentos iguales de cualquier medida. Bien, eso lo hacemos con unos arcos de circunferencia y ahora ya por el teorema de Tales simplemente unimos este extremo con este y por estos puntos obtenidos haremos paralelas. Tenemos así la división en 4 partes iguales ya del segmento. Tomamos ahora esta medida y llevamos en la prolongación esa misma medida, para tener un punto que cumpla que esto partido por esto sea un cuarto. De esta manera, ahora no hay más que por este punto hacer ya una paralela al eje de afinidad, y el corte de esa paralela con el arco capaz anterior nos determina este punto y este, que son las dos posibles soluciones para el triángulo. El afín de C puede ser este C' o el afín de C puede ser este'. Y de las dos formas se garantiza, primero, que el transformado es de 90 grados, por tanto será un triángulo rectángulo, y por otro lado, que este cociente partido por este es un cuarto, y en cualquier radial que hiciéramos por C se va a cumplir esa propiedad. De modo que este sería el punto C', y ya no hay más que aplicar ya la afinidad para tener aquí la figura del triángulo afín buscado.